Cuando hablamos del uso del suelo, tenemos un montón de herramientas para trabajar. Herramientas que son muy sencillas y que hoy son de fácil acceso para el asesor o para el productor. Cartas de suelo, imágenes satelitales, índice verde, ir a lote y ver las especies indicadoras. Muchas veces, aparte de todo esto que es trabajo en computadora, trabajo de gabinete, ir al campo y ver qué especies tenemos dentro de nuestro campo natural, nos va a decir el suelo que tenemos abajo, y análisis físico-químico. Básicamente ese es el punto de partida por donde empezamos a conocer estos ambientes. Cartas de suelo. Estas cartas las tiene INTA con una escala por ahí un poquito elevada para trabajar en cada lote, pero como punto de partida son fundamentales. Tienen ya bastantes años, pero todavía tienen mucha vigencia y creo que es el puntapié inicial para cualquier establecimiento. Después tenemos otras herramientas como el índice verde para trabajar ya dentro de cada lote, que esto nos va a hablar los diferentes ambientes que tenemos dentro de cada lote, desde muy alta potencialidad hasta muy baja, o sea, siempre relativo a cada lote, pero nos sirve para dentro del lote y identificar distintos ambientes o distintas zonas que al ser distintas las tenemos que tratar de manejar de diferente manera. Hoy hablamos del riesgo climático, sobre todo lo que tenemos que apuntar y lo que tenemos que ver es el riesgo hídrico. Por ejemplo, este es un establecimiento que en el año de las inundaciones lo que ven de color oscuro era agua. Si nosotros en una serie de 10 años vemos que esto se mantiene, no pretendamos hacer una pastura o tratar de intensificar en esa zona porque es una zona muy riesgosa para hacer un cultivo perenne que dure más de 5 años. Entonces tenemos que analizar el riesgo hídrico que tenemos en ese establecimiento. Esto a partir de imágenes satelitales también. Después vamos a lo que es el análisis químico del suelo o físico-químico y empezamos a hacer análisis del suelo. ¿Cuáles son las características fundamentales de estos ambientes marginales? El pH, o sea, la acidez del suelo, que generalmente nos ubicamos en estos lugares, son pHs elevados, por encima de 8, generalmente pueden llegar a 9. La conductividad eléctrica, que nos habla del contenido salino que tiene ese suelo, las sales que tiene, que también nos podemos encontrar con ambientes de esta característica, con poca sal, pero también con ambientes que aumentan su contenido salino. Y después el porcentaje de sodio intercambiable, que también cuando es mayor de 15 hablamos de un suelo sódico y cuando es menor de 15 suelos normales. Esto lo encontramos todas las variables. Cuando nos vamos arriba son suelos más agrícolas y cuando bajamos son los suelos donde estamos trabajando nosotros, que generalmente son sódicos y en algunos casos son salinos y sódicos, o sea que tenemos el sodio y la sal, las dos problemas químicos que después derivan en problemas físicos, porque por ejemplo el sodio actúa como dispersante de la materia orgánica, o sea, perdemos estructura dentro de ese suelo y eso hace que ese suelo se planche, que se compacte y que tengamos ese tipo de problemas. Después vamos a ver cómo y qué prácticas tenemos que realizar para no tener esos problemas de compactación en esos tipos de suelo. ¿Cómo lo vemos en el relieve? Si nosotros vamos al campo, tenemos la loma, media loma, bajo, dulce y bajo alcalino. Esto es lo que generalmente vemos en el campo, con sus distintos tipos de suelo. Esto, por ejemplo, el campo experimental que tenemos nosotros acá en Bolívar, donde tenemos también los distintos tipos de suelos agrícolas que son clase 3, a suelos clase 7 que son los suelos más ganaderos y más complicados. Y fíjense, esto es muy característico del Partido Bolívar, por eso los establecimientos en general son mixtos, tenemos de todo dentro de nuestro establecimiento. O sea que eso complica mucho más el manejo. No es uniforme la distribución de ese suelo.
Bueno, acá lo vemos como capacidad de uso. Y por eso nuestros establecimientos en el Partido Bolívar se definen como establecimientos mixtos, donde tenemos todos los tipos de suelo. Donde podemos, hacemos agricultura con suelos, son suelos apludores que no tienen limitantes prácticamente, son suelos arenosos, la única limitante es que le llueva bien, ahí hacemos la agricultura. Los suelos tacto que también tenemos, que pueden ser agrícolas, pero ya con una capa arcillosa que limita. Esto más que nada a modo de introducción y de comentario. Los tactonátricos que tienen la misma capa arcillosa que nos limita el crecimiento de las raíces, pero a su vez tienen sodio. Después los natracuoles, donde ya tenemos problemas a su vez de encharcamiento, que pueden ser los bajos dulces, donde tenemos alguna especie interesante donde podemos trabajar. Generalmente acá en esta zona, cuando no tiene mejoramiento, son los bajos, donde vemos juncos. Y los peores suelos, que son los natracual, donde la limitante la tenemos ya a los 20 centímetros, y son los suelos más complicados que nosotros vemos o pelados o con pelo de chancho, que es la maleza predominante en estos suelos.